En este video, determinaremos la cantidad de elementos en un conjunto, usando un diagrama de Venn. Recuerde que el número de elementos en un conjunto se llama cardinalidad del conjunto. En una encuesta de 109 dueños de mascotas, 74 dijeron que tienen un perro, y 26 dijeron que tienen un gato, 15 dijeron que tienen un perro y un gato. ¿Cuántos no tenían ni un gato ni un perro? Comencemos registrando la información dada. Debido a que la encuesta consta de 109 dueños de mascotas, podemos decir que el número de elementos en el conjunto de muestra, o la cardinalidad del conjunto S es igual a 109, indicada usando esta notación aquí, n de S es igual a 109. Y ahora mirando el diagrama de Venn, dejaremos que D sea igual al conjunto de dueños de perros, y C igual al conjunto de dueños de gatos. Debido a que 74 dijeron que tienen un perro, sabemos el número de elementos en el conjunto D, o la cardinalidad del conjunto D es igual a 74. 26 dijeron que poseen un gato y, por lo tanto, el número de elementos en el conjunto C es igual a 26, o la cardinalidad del conjunto C es igual a 26. Y finalmente, 15 dijeron que poseen un perro y un gato. Lo que significa que el número de elementos en el conjunto D, y el conjunto C es igual a 15. Y ahora comencemos a etiquetar el diagrama de Venn. Porque sabemos el número de elementos en el conjunto D y el conjunto C es igual a 15, la intersección de los conjuntos C y D debe contener 15 elementos. Vamos a etiquetar esto, que sería el conjunto aquí. Y ahora, antes de que podamos responder a la pregunta, necesitamos determinar el número de elementos que solo están en el conjunto D, así como el número de elementos solo en el conjunto C. Comenzando con el número de elementos solo en el conjunto D, sabemos que el número de elementos en el conjunto D es igual a 74, pero este es el conjunto D. Y el conjunto solo D, sería el conjunto aquí. Entonces, como sabemos que hay 74 elementos en el conjunto D, 15 de los cuales también están en C, el número de elementos solo en el conjunto D es igual a 74. El número de elementos en el conjunto D menos el número de elementos en el conjunto D y el conjunto C, que es 15. 74 menos 15 es igual a 59. Entonces hay 59 elementos, solo en el conjunto D, que nuevamente es este conjunto aquí, en púrpura. Y ahora determinemos el número de elementos que solo están en el conjunto C. Estamos dados, hay 26 elementos en el conjunto C. Entonces, aquí está el conjunto C, hay 26 elementos en este conjunto. El conjunto solo C es el conjunto aquí. Entonces, por lo tanto, el número de elementos que están solo en el conjunto C es igual al número de elementos en el conjunto C, que es 26, menos el número de elementos en el conjunto C y el conjunto D, que es 15. 26 menos 15 es igual a 11. Hay 11 elementos que solo están en el conjunto C y ahora tenemos la información que necesitamos para responder la pregunta y de nuevo, la pregunta es, ¿cuántos no tenían ni un perro ni un gato? Lo que también podemos indicar como un número de elementos, no en C, y no en D, o el número de elementos en C complemento y D complemento. Lo que significa que estamos intentando el número de elementos en el conjunto de muestra aquí que no están en el conjunto D, y no en el conjunto C, que es igual al número total de encuestados en 109. Y luego menos la suma de 59, 15 y 11. Entonces menos la cantidad 59 más 15 más 11, que es igual a 24. Ahora sabemos, de los 109 dueños de mascotas encuestados, 24 de ellos no poseían ni un gato ni un perro. Espero que hayas encontrado esto útil.